31 secretos oscuros del origen de Hollywood. En la superficie, Hollywood ha sido un enclave de glamour, fama y extravagancias, pero por debajo de las moquetas de los grandes estudios va un mundo sórdido y bizarro. Tan pronto se llenó de cineastas, actrices y actores jóvenes, bohemios y dispuestos a conocer nuevas experiencias, la capital mundial del cine se convirtió en el lugar donde todo era posible, con los burdeles más refinados en los que se bebían los mejores alcoholes, en plena era de la prohibición, drogas y juegos de azar. Los grandes estudios de cine no podían permitir que sus estrellas fueran atrapadas en situaciones comprometedoras, y los burdeles pagaban buen dinero a la policía para que les avisaran sobre el momento de las redadas de las brigadas antivicio. El origen y el desarrollo de Hollywood dieron pie a las situaciones más escandalosas y bizarras que se puedan imaginar, y que hoy te las contamos en este video sobre la historia del cine. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Cómo Thomas Edison fundó Hollywood. En 1886, Harvey y Ida Wilcox compraron 50 hectáreas de tierras de cultivo al noroeste de Los Ángeles. Llamaron a su finca Hollywood y solo tenían intenciones de vivir una tranquila vida cultivando higos. Su sueño agrícola se desvaneció en un año y recurrieron a una industria en la que ya habían tenido éxito antes: los bienes raíces. Los Wilcox dividieron su predio y rápidamente vendieron las parcelas, imaginando, como cristianos devotos, la formación de una comunidad sobria y profundamente religiosa. Ese sueño posiblemente se habría hecho realidad de no haber sido por un hombre de la costa este, de inteligencia superior pero muy mal avenido con las demás personas: Thomas Alva Edison. Edison ya se había hecho una celebridad con varios de sus inventos, incluyendo el perfeccionamiento del cinematógrafo, inventado por los hermanos Lumière, con el que se convirtió en el primer productor de cine de la historia. Edison abrió Black Maria, el primer estudio de cine, en West Orange, Nueva Jersey, que fue la primera capital cinematográfica del mundo. Produjo las primeras películas mudas, y la nueva maravilla trajo la competencia comercial. Para enfrentarla, Edison recurrió a una estrategia en la que era un experto: las patentes. Forjó una alianza con los poseedores de otras patentes relacionadas con la industria del cine, conocida como el Trust Edison, que incluía a Eastman, el fabricante de las películas vírgenes. Para llegar a las salas de cine, toda película tenía que pasar por el aro de Edison, lo que lo convirtió en el rey de la naciente industria cinematográfica. Las medidas agresivas del inventor y empresario incluían hasta la contratación de delincuentes para intimidar físicamente a los cineastas que infringían sus patentes y destruirles sus cámaras. La costa este se hizo insoportable para los cineastas no alineados con Edison, que pasaban más tiempo en los tribunales que en los platos de cine. El entorno sofocante creado por Edison los obligó a buscar la opción de la costa oeste, donde el sistema judicial estaba menos condicionado por el opresivo monopolio de patentes del inventor. A 4.500 kilómetros de distancia, los cineastas independientes aún no estaban totalmente fuera del alcance del brazo de Edison. Pero en 1915, el fallo del caso Estados Unidos contra Motion Picture Patents Co. dio a la industria del cine el respiro que había esperado por años. Y así nació Hollywood. Los orígenes de la industria cinematográfica fueron en Fort Lee, Nueva Jersey. El primer caso registrado de imágenes en movimiento fue una serie de fotografías de un caballo corriendo, tomadas por el británico estadounidense Edward Muybridge en 1872. En ese tiempo, una polémica enfrentaba a los aficionados a la hípica en California. El exgobernador del estado y presidente de la poderosa compañía ferroviaria Central Pacific, Leland Stanford, junto a un grupo de amigos, afirmaba que había sucesivos instantes en los que los caballos al trote o al galope no apoyaban ninguna de sus cuatro patas en el suelo. El presidente de la Bolsa de Valores de San Francisco, James Kinney, junto a otro grupo, señalaban que tal cosa no era posible. El problema era que los polemistas no disponían de ningún medio técnico para resolver la discusión. Fue entonces cuando el fotógrafo e inventor Edward Muybridge dijo que él podía dar con la solución y puso un grupo de cámaras en sucesión para fotografiar el trote a unos 35 km/h del caballo Occident,
de la cuadra de Stanford, en el hipódromo de Sacramento. Muybridge cubrió un costado de la pista con sábanas blancas que le prestaron los vecinos de Sacramento para hacer destacar la figura del caballo, pero su experimento fracasó porque la lentitud del obturador manual que utilizó no permitía captar un instante tan breve como el que perseguía. Sin embargo, el fotógrafo no se amilanó y en abril de 1873 repitió el experimento con un obturador mecánico de su invención, obteniendo un negativo en el que era posible apreciar que el caballo tenía los 4 cascos separados del suelo, dándole la razón a Stanford. Los experimentos de Muybridge indujeron a los inventores de todo el mundo a intentar fabricar un sistema que permitiera captar imágenes en movimiento y proyectarlas. Y Thomas Edison inventó el kinetoscopio, equipo pionero del proyector cinematográfico. La naciente industria del cine estadounidense comenzó a desarrollarse en Fort Lee, Nueva Jersey, antes de que Edison fundara el primer estudio cinematográfico en West Orange. Al Capone y Hollywood. Otro célebre personaje que intentó relacionarse con la ciudad del cine, venido del mundo del delito, fue Al Capone. En diciembre de 1927, Capone viajó a Los Ángeles, junto con su familia, con la aparente intención de pasar sus vacaciones de Navidad. Algunos años antes había enviado a Hollywood a su lugarteniente Johnny Rosselli, con el objetivo de explorar oportunidades de negocios para la mafia de Chicago en la capital del cine. Rosselli le presentó buenas perspectivas y Capone decidió hacer su propio viaje personal para formarse una idea de primera mano. Hollywood era una mina de oro por su industria cinematográfica, que tenía un creciente mercado para actividades ilícitas, como tráfico de alcohol en plena era de la prohibición, burdeles, drogas y juegos de azar. Sin embargo, el jefe de la policía de Los Ángeles se enteró de la indeseada visita y acudió al hotel de Capone, dándole 12 horas para abandonar la ciudad, por lo que al gángster no le quedó más remedio que empacar y retornar a la seguridad de la ciudad de los vientos. Los empresarios del vicio y el delito de Los Ángeles pensaban que ya tenían bien atendidas las necesidades de Hollywood y no necesitaban ayuda de Chicago, por lo que recurrieron a sus contactos en la policía angelina para echar a Capone. Sin embargo, a Rosselli, apodado Handsome Johnny, le gustó Hollywood y se afincó en la ciudad, haciendo negocios con un gángster local de nombre Tony Cornero. A Rosselli le apasionaba el cine y era un hombre apuesto, por lo que podía trabajar como actor durante el día y traficar ron con su socio durante la noche. Los negocios del ex empleado de Capone sufrieron un descalabro cuando Cornero fue atrapado intentando introducir a California un lote de ron por la frontera mexicana, y aunque logró darse a la fuga, tuvo que pasar algunos años escondido en Europa. Después atraparon a Rosselli, quien fue encarcelado, saliendo de prisión en 1941, tras lo cual hizo diversos trabajos, incluyendo la coproducción de un par de películas de mafiosos en Hollywood, tema para el que estaba muy bien preparado. ¿Por qué la industria cinematográfica se mudó a New Jersey, Nueva York, al sur de California? El relato predominante sobre el auge de Hollywood es que la tierra era barata, la mano de obra abundante y el clima agradable. Todo era cierto, pero el motivo principal por el que los cineastas pioneros de Nueva Jersey y Nueva York decidieron cruzar Estados Unidos de costa a costa fue el despiadado estilo de negocios de Edison, el hombre que controlaba las patentes de los principales inventos que sustentaba la industria del cine. Aunque a menudo los relatos presentan a Hollywood como una guarida del vicio desde sus comienzos, esto no fue así en un principio, ya que el motivo de la mudanza de la naciente industria del cine del este al oeste no fue la búsqueda de un lugar para los placeres desmedidos. Fue alejarse de los extorsionadores del negocio cinematográfico, encabezados por Edison, capaces de enviar matones a aplastar las cámaras de los cineastas independientes. Una vez que los cineastas pioneros llegaron a California, descubrieron no solo un excelente clima, sino una sociedad abierta y con ansias de crecimiento, y se dispusieron a convertir el apacible Hollywood en una ciudad de una sola industria. No cabe duda de que la primera gente del cine que llegó a Hollywood eran bohemios de mente abierta, artistas dispuestos a vivir nuevas experiencias. A finales del año 1910, el cine ya era un gran negocio y contaba con una alta participación femenina, la mayoría mujeres jóvenes y bellas, que hacían de actrices, pero también presentes como guionistas, productoras y directoras. Abundaban las oportunidades para la gente mínimamente talentosa y los estudios no se daban abasto para cubrir la creciente avidez de las salas de cine de las ciudades grandes y pequeñas por nuevas películas. El dinero fluyó hacia Hollywood como un tsunami y los pequeños estudios acumularon ganancias y rápidamente se convirtieron en grandes estudios, manejados por hombres extremadamente ricos y poderosos.
En 1920 comenzó la prohibición y el tráfico de alcohol y otras actividades relacionadas como burdeles, drogas y juegos de azar se convirtieron en un negocio incluso más lucrativo que el de hacer películas. Joseph Kennedy y su fraude a los inversionistas en el inicio de Hollywood. Joseph Kennedy, patriarca del clan Kennedy, apreció pronto el potencial de negocios que ofrecía la joven y descentralizada industria cinematográfica. Según el guionista Jesse L. Lansky Jr., hijo del fundador de Paramount Pictures, Jesse Louis Lansky, Kennedy Sr. fue uno de los primeros y únicos forasteros en desplumar a Hollywood. Carrie Beauchamp, autora del libro de 2009, Joseph P. Kennedy presenta sus años en Hollywood, afirma que el padre del presidente Kennedy amasó una fortuna de más de $9 millones durante los 4 años que pasó en Hollywood, entre 1926 y 1930. En ese tiempo, el estadounidense promedio subsistía con $681 al año. Kennedy abandonó la ciudad de la costa oeste después de contribuir a la Gran Depresión, elevando artificialmente los precios para después escapar del colapso. Una de sus principales víctimas fue Gloria Swanson, una de las estrellas de cine mejor pagadas en ese momento, pero también una de las más extravagantes con el dinero, y con una deuda de $500,000. Kennedy y Swanson fueron amantes durante 3 años, y cuando se separaron, ella quedó con una deuda de 1.5 millones, y él se había beneficiado en una cantidad mayor. La actriz y productora dijo después que Kennedy operaba como Stalin. Su sistema consistía en escribir una carta para los archivos y luego ordenar exactamente lo contrario por teléfono, señaló la intérprete que brilló al lado de galanes como Rodolfo Valentino y Cecil B. DeMille. Kennedy era un estafador de tal nivel que la gente lo admiraba y respetaba. En realidad, nunca operó fuera de la ley por lo laxa o inexistente de la legislación en esos tiempos, pero su proceder rara vez era ético. Por una curiosa ironía histórica, después de abandonar Hollywood, el presidente Franklin Delano Roosevelt lo nombró jefe de la nueva Comisión de Bolsa y Valores, un cargo en el que debía velar por la limpieza de las operaciones bursátiles. Se afirma que Roosevelt justificó su nombramiento diciendo: «Se necesita un ladrón para atrapar a un ladrón». 31 secretos oscuros del origen de Hollywood. El nacimiento de Hollywood como la meca del cine estuvo lleno de situaciones increíbles y secretos oscuros que han pasado semiocultos por el glamour de las grandes estrellas y por la fama y riqueza de la ciudad. A continuación presentamos los 31 secretos mejor guardados sobre el origen de la capital mundial del cine. Número 1. El burdel de Madame Lee Francis. Los burdeles eran un gran negocio en Los Ángeles y en los años 1920 casi todos estaban bajo el control del sindicato, una organización delictiva con aliados en el gobierno de la ciudad y el departamento de policía. Su estrategia fue ir controlando uno por uno los burdeles, poniendo enfrente a una dama de cierto perfil y rotando a las chicas, que eran reclutadas con promesas de una vida de riqueza y comodidad. Uno de los personajes más célebres de esta época fue Madame Lee Francis, que regentaba un burdel en un complejo residencial de Sunset Strip para atender a la élite de Hollywood. Número 2. Spencer Tracy y Tallulah Bankhead eran clientes habituales del burdel de Madame Lee Francis. El actor Spencer Tracy, ganador de 2 premios Oscar, y la actriz de escandalosa vida, Tallulah Bankhead, estuvieron entre los clientes del burdel de Madame Francis. Algunos de los estudios más importantes pagaban un estipendio a la madama para que otorgara trato preferencial a sus estrellas cuando requerían sus servicios en su tiempo libre. Se afirma que Madame Francis destinaba casi la mitad de sus ganancias en pagar a la policía. De esta forma, cuando era inminente una redada de la Brigada Antivicio, ella recibía una oportuna llamada telefónica que le daba tiempo de sacar a sus chicas y a sus celebridades de Hollywood. Cuando los agentes policiales llegaban, no encontraban a nadie relevante y Madame Francis los consolaba con champán y caviar. Número 3. Frank Shaw, el presidente municipal más corrupto de la historia de Los Ángeles. La sucesora de Lee Francis como la cortesana líder favorita de Hollywood fue Anne Forrester, quien, al igual que su predecesora, contó con la protección del alcalde Frank Shaw. Shaw fue alcalde de Los Ángeles entre 1933 y 38 y ganó la mala reputación de ser el regidor más corrupto en la historia de la ciudad. Para asegurarse de que todo marchara como esperaba, Shaw nombró a un hermano como jefe del escuadrón antivicio. Como jefe de policía ejercía James E. Davis, en el cargo entre 1926 y 1939, con una interrupción de 2 años, de 1931 a 1933.
Número 4. Madame Ann Forrester pasó 5 años en prisión. El jefe de policía angelino era apodado Two Gun, o Dos Pistolas, y formó un equipo de 50 hombres supuestamente para limpiar Los Ángeles. Pero su escoba solo barría a los gánsteres que llegaban de otros lugares a intentar competir con sus asociados locales. Madame Ann Forrester estimó que no debía confiar exclusivamente en los oficiales de policía, y como seguro, empezó a llevar una especie de libro negro con los nombres y las inclinaciones de sus clientes de más renombre para eventualmente utilizar la información como chantaje. Sin embargo, no le funcionó del todo, ya que en 1938, 2 de sus pupilas la delataron ante un policía honesto y pasó 5 años en prisión. Número 5. Los actores y los miembros del equipo de producción eran tratados como caballos. En la medida que los grandes estudios se hicieron más grandes, ricos y poderosos, sus magnates asumieron que podían hacer lo que quisieran, sin sufrir las consecuencias. Los directores e intérpretes exitosos que generaban dinero eran tratados como caballos pura sangre, premiados con grandes remuneraciones. Cuando su aporte a las ganancias decaía, eran tratados como caballos de labor, suponiendo que podían trabajar. En periodos de filmación, directores, actores y actrices debían estar disponibles 18 horas al día, y a los que flaqueaban, el médico de confianza del estudio les daba algo para soportarlo. Después de un tiempo ya no podían prescindir de su salvador. Número 6. Un burdel de Hollywood tenía chicas muy parecidas a las grandes estrellas del momento. Ocasionalmente los estudios prestaban a sus actrices aspirantes, a estrellas y a sus galanes jóvenes para entretener a los financistas y personajes de alto nivel vinculados con el negocio que visitaban Hollywood. La película L.A. Confidential o Los Ángeles al Desnudo, con la que Kim Basinger obtuvo el Oscar en 1998 y también ganadora del premio al mejor guión adaptado, se inspiró en la corrupción policial y en la historia real de un burdel de Hollywood. El burdel ofrecía chicas enormemente parecidas a las estrellas del momento, como Barbara Stanwyck y Carole Lombard, con excelentes trabajos de maquillaje e incluso cirugías plásticas. Número 7. El encubrimiento del asesinato de Ted Healy. Los estudios de Hollywood tenían empleados cuyo único trabajo era mantener fuera de los periódicos los escándalos e historias sórdidas en las que se involucraban sus estrellas. En 1937, el comediante Ted Healy, creador de Los Tres Chiflados, murió en Los Ángeles a los 41 años, y una versión señala que su muerte se debió a una paliza que le propinó el actor Wallace Beery, el mejor pagado de la Metro-Goldwyn-Mayer en ese momento. Según el rumor, Healy fue atacado en la salida del nightclub Trocadero por Beery, quien recibió ayuda del productor Pascale Di Cicco y un tercer hombre. Louis B. Mayer envió a Beery a unas largas vacaciones por Europa mientras se calmaban las aguas. Número 8. Dietas mortales. Los estudios de cine exigían a sus estrellas que se mantuvieran delgadas. Uno de los ejemplos más notorios fue el de Judy Garland, quien botaba sus kilos de más con un régimen a base de sopa, café y cigarrillos, reforzada con drogas energizantes. Garland murió a los 47 años por una sobredosis de barbitúricos. El tenor y actor Mario Lanza prefería comer a satisfacción y hacer una dieta brutal antes de las películas. En 1959 su cuerpo no pudo más y murió a los 38 años de una embolia pulmonar después de sufrir un ataque cardíaco. Número 9. La inocencia perdida de los niños de Hollywood. Entre 1935 y 1938, la mayor atracción de taquilla en Hollywood fue una niña, Shirley Temple. Desafortunadamente, su frágil e inocente cuerpo también fue atacado por adultos desviados. En Child Star, su autobiografía de 1988, Temple no quiso evitar este penoso tema y habló de los ataques de que eran objeto los niños de Hollywood, mencionando al productor David O. Selznick y al comediante George Jessel como 2 de los perpetradores. Cuando Temple tenía 11 años, el productor musical Arthur Freed la citó a su oficina para decirle que sería su nueva estrella e inmediatamente se desabrochó el pantalón. Número 10. El jardín de Alá. La actriz rusa Alana Asimova tenía una mansión en Sunset Boulevard que se convirtió en uno de los primeros lugares de Hollywood en el que las mujeres lesbianas y bisexuales manifestaban sus inclinaciones de manera desinhibida. Se dice que en cierta ocasión el músico Tommy Dorsey se encontró en el jardín de Alá con su colega Kay Kisser. Para demostrar que era más popular que Kisser, Dorsey se encerró con 2 mujeres que salieron desnudas de la habitación, mostrando en su vello púbico cortado las letras T y D, las iniciales del músico.
Número 11. Los malvados chismes de Hedda. Hedda Hopper fue una actriz fallida que comenzó a escribir una columna de chismes en 1938 y en el apogeo de su popularidad, en los años de 1940, llegó a tener un público calculado en 35 millones de personas. Hedda era una villana cruel que se llamaba a sí misma la perra del mundo y cuyo máximo placer era destruir las carreras de los principales destinatarios de su odio, los homosexuales y los comunistas. Fue una de las impulsoras de la lista negra del macartismo y Louis B. Mayer le llamaba el demonio Hedda. Número 12. La película pornográfica de Joan Crawford. Antes de convertirse en una celebridad, se afirma que Joan Crawford protagonizó una película pornográfica titulada The Casting Couch, de la que no existen copias conocidas. Al parecer, la película fue utilizada para chantajear a Crawford y los controladores de escándalos de las estrellas de la MGM rastrearon las copias y las destruyeron. Se dice que el estudio conservó una copia para mantener a raya a la actriz. Douglas Fairbanks Jr., primer esposo de Crawford, confirmó la historia de la existencia de la película, pero dijo que nunca la vio. Número 13. La obsesión de una madre trastornada con Shirley Temple. Shirley Temple estuvo cerca de morir por la obsesión de una mujer. Al parecer, una hija de la mujer murió el mismo día de nacimiento de Temple, y la trastornada madre desarrolló la obsesión de que el alma de su niña fallecida estaba atrapada en el cuerpo de la joven actriz y que nunca se liberaría hasta la muerte de esta. La mujer intentó matar a Temple en 1939 durante una interpretación de Silent Night en una emisora de radio, pero fue sometida a tiempo. Número 14. Los inoportunos embarazos. Los estudios de Hollywood detestaban los embarazos de sus actrices y las presionaban a interrumpirlos. Loretta Young prefirió seguir adelante con el suyo y dio a luz a Judy Lewis en 1935 durante unas discretas vacaciones en Inglaterra. Luego entregó la niña a un orfanato y después adoptó a su propia hija. El padre de Judy era Clark Gable, pero ella lo supo después de la muerte del actor en 1960. Enfrentó a su madre y Loretta admitió lo que era un secreto a voces en Hollywood, excepto para los oídos de su hija. Lo más dramático es que en 2015 Linda Lewis, nuera de Loretta, reveló que Judy fue producto de una agresión de Gable a Young. Número 15. La interrupción del embarazo de Ava Gardner. Según el libro Las chicas doradas de MGM de Jane Ellen Wine, Ava Gardner interrumpió su embarazo después de quedar encinta de Frank Sinatra, ya que de lo contrario, su carrera se arruinaría. La actriz, que se convirtió en un mito por su belleza, dijo: MGM tenía todo tipo de cláusulas de penalización acerca de que sus estrellas tuvieran bebés. Si tuviera uno, me quitarían el salario. Entonces, ¿cómo podría ganarme la vida? Frank estaba arruinado. Número 16. El brutal trauma de Tippi Hedren. Durante el rodaje de 1963 de la película Los pájaros, de Alfred Hitchcock, la actriz Tippi Hedren dijo haber quedado brutal, fea e implacablemente traumatizada en la escena en la que es atacada por las aves. Estaba demasiado concentrada en mi propia supervivencia para darme cuenta, pero luego me dijeron que fue aún más horrible y desgarrador, escribió Hedren en sus memorias en 2016, y añadió: salvo Hitchcock, no había nada que nadie más pudiera hacer para detenerlo. Contra el deseo del director, la actriz se tomó una semana de descanso por orden médica. Número 17. La exposición al asbesto. Antes de demostrarse el alto poder cancerígeno del asbesto, infinidad de actores y actrices estuvieron expuestos a este material, que era utilizado como nieve artificial en sustitución del algodón, que se consideraba más peligroso por su facilidad para propagar un incendio. Una popular escena filmada con copos de asbesto se presenta en El Mago de Oz, cuando la nieve despierta a Dorothy y sus amigos del hechizo de la bruja malvada. La nieve que cae en It's a Wonderful Life o Qué bello es vivir no es de asbesto, pero este material fue utilizado para decorar el set. Número 18. Margaret Hamilton usó pintura tóxica en la cara en El Mago de Oz. Durante el rodaje de El Mago de Oz en 1939, la actriz Margaret Hamilton utilizó en la cara una pintura verde que se sabía que era fuertemente tóxica en la interpretación del papel de la bruja malvada del oeste. El maquillador Jack John explicó: el verde es tóxico porque está hecho con cobre. Todas las noches, cuando le quitaba el maquillaje a la bruja, me aseguraba de que su rostro estuviera completamente limpio. Como la pintura también era tóxica si se ingería, Hamilton solo se alimentaba en el set con líquidos mediante pajillas.
Número 19. La exposición a la radiación. El rodaje de El Conquistador en 1956 se realizó muy cerca de una instalación de pruebas nucleares, y todo el personal estuvo significativamente expuesto a la radiación. Se afirma que en 1980, 91 de los 220 miembros del elenco habían sido diagnosticados con cáncer, que probablemente se desarrollaron por la exposición durante la filmación. 46 de ellos, incluyendo a los protagonistas John Wayne y Susanna Hayward, murieron de la enfermedad. Número 20. La disentería y la malaria en el rodaje de La Reina de África. La Reina de África fue rodada totalmente en Uganda en 1951, y buena parte del personal contrajo disentería por el agua contaminada ingerida y malaria por los mosquitos. El director John Huston y el actor Humphrey Bogart lograron evitar la enfermedad intestinal porque no bebían agua sino whisky. Bogart dijo: "Todo lo que ingerí fueron frijoles horneados, espárragos enlatados y whisky escocés. Cada vez que un mosquito nos picaba a Huston o a mí, caía muerto". Número 21. La discriminación de Hattie McDaniel. Lo que el viento se llevó ganó 10 premios Oscar en 1939, incluyendo el obtenido por la actriz Hattie McDaniel, primer intérprete afroamericano en ganar la estatuilla. En la ceremonia de premiación celebrada en 1940, el club nocturno Coconut Grove del Hotel Embajador, a McDaniel no se le permitió sentarse con sus compañeros de reparto debido a la intensa discriminación racial existente en la época. Fue sentada en la parte trasera del auditorio por una política estricta de no negros, según los responsables del lugar. Número 22. Los actores y actrices se mantenían en pie con estupefacientes. Judy Garland le dijo a su biógrafo, comentando los extenuantes horarios: "Nos daban pastillas para mantenernos en pie mucho después de que estuviéramos exhaustos. Luego nos llevaban al hospital del estudio y nos dejaban inconscientes con pastillas para dormir. Luego, después de 4 horas, nos despertaban y nos volvían a dar las pastillas para que pudiéramos trabajar 72 horas seguidas. La mitad del tiempo estábamos colgando del techo". Número 23. El beso a la fuerza que Gene Kelly le dio a Debbie Reynolds. Durante el rodaje de Cantando bajo la lluvia en 1952, el actor Gene Kelly besó a la fuerza a la actriz Debbie Reynolds. Reynolds quedó tan sorprendida que se atragantó y pidió una Coca-Cola para enjuagarse la boca. En sus memorias escribió: "Fue a principios de la década de 1950 y yo era una niña inocente que nunca había recibido un beso francés. Se sintió como un asalto". Número 24. Las secuelas trágicas de The Misfits. The Misfits, película rodada en 1960, es recordada por las tragedias sufridas poco después por su guionista y 2 de sus protagonistas. Claire Gable murió de un ataque al corazón pocos días después de terminar la filmación, y Marilyn Monroe falleció en 1962 de una sobredosis de barbitúricos. La película fue la última para las 2 estrellas de Hollywood. El guionista Arthur Miller vio cómo su matrimonio con Marilyn se desmoronaba antes de la muerte de la actriz. Número 25. La actriz que se quitó la vida lanzándose del letrero de Hollywood. Peg Entwistle era una joven estrella de Broadway que se fue a la costa oeste a probar suerte en Hollywood, aunque solo pudo realizar un papel en el thriller de 1932, 13 Women. El 18 de septiembre de ese año, Entwistle se quitó la vida lanzándose de la letra H del cartel de Hollywood. Un excursionista encontró su bolso y sus ropas junto con una nota y dejó las pertenencias de manera anónima frente a la estación de policía de la ciudad. Número 26. La caja negra para castigar a los niños intérpretes. Los niños actores y actrices que se portaban mal en Hollywood eran castigados en un aposento llamado la caja negra, sentándolos en un bloque de hielo. El historiador John Kazan escribió: "Para amenazar y castigar a los niños actores que no cooperaban, el director, Charles Lamont, mantuvo una caja negra insonorizada de 6 pies de lado que contenía un bloque de hielo". Shirley Temple dijo años después: "Hasta donde puedo decir, la caja negra no causó un daño duradero a mi psique". Número 27. La muerte simulada del perro de Jackie Cooper en la película Skippy. La cinta Skippy fue nominada al Oscar en 1931 a la mejor película, y su director, Norman Tarock, ganó el codiciado premio. Skippy es un niño de 9 años, interpretado por Jackie Cooper, que no para de hacer travesuras, en compañía de su amigo Sookie. En una de las escenas, Jackie estaba teniendo problemas para llorar en el momento preciso, y el director Tarock, exasperado, ideó una solución bizarra. Se apartó con el niño y le dijo que la policía tenía a su perro como rehén. Como esto no funcionó,
hizo que alguien disparara un arma fuera del set y Jackie al fin arrancó a llorar. Número 28. La bomba que le voló 2 dedos al comediante Harold Lloyd. Harold Lloyd formó, junto con Charles Chaplin y Buster Keaton, el trío de máximos comediantes del cine mudo. El 24 de agosto de 1919, Lloyd estaba posando para un cartel promocional de la película Haunted Spooks, en el que debía aparecer encendiendo un puro con la mecha de una bomba. Se suponía que se trataba de una bomba de utilería, pero no lo era, y el actor perdió los dedos índice y pulgar, y parte de la palma de su mano derecha. Número 29. La hija de Angela Lansbury, que se enamoró de Charles Manson. La actriz de cine y televisión Angela Lansbury, recordada como la reportera del crimen, tuvo un hijo y una hija que se involucraron en el movimiento de contracultura de la década de 1960. Su hija Deirdre se relacionó con Charles Manson y su hijo Anthony se hizo adicto a las drogas duras, aunque logró superar su adicción. La reconocida actriz tomó la decisión de mudarse a Cork, Irlanda, buscando solución a los problemas de sus hijos. En 1969, Manson lideró los horrendos asesinatos de Sharon Tate y otras 6 personas. Número 30. La hija de Lana Turner, que asesinó al violento novio de su madre. En 1958, la mediática vida de Lana Turner sufrió su episodio más dramático cuando su hija de 14 años, Cheryl Crane, asesinó a puñaladas al mafioso Johnny Stompanato, amante de la célebre actriz. La adolescente estaba harta de los constantes atropellos de Stompanato contra ella y contra su madre. Número 31. La edad de Betty White, mayor que la del pan rebanado. La actriz Betty White, famosa por la comedia de situaciones Las Chicas de Oro, nació el 17 de enero de 1922 y murió el 31 de diciembre de 2021, por lo que solo le faltaron 17 días para cumplir 100 años. Una redactora bromista dijo en septiembre del año 2021 que Betty era más vieja que el pan rebanado, cuya máquina de cortar rebanadas fue inventada en 1928, un año antes de la Gran Depresión y 6 años después del nacimiento de la actriz. Esto es solo una pequeña muestra de lo que se sabe de Hollywood. ¿Qué tan sorprendente será lo que no se sabe? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 secretos oscuros del origen de Hollywood. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.